Entonces, como les venía diciendo, siempre va a ser mejor vender agua embotellada que vender petróleo. Es más, ahora sale más costosa el agua que el petróleo. Ustedes compran una botella de esa agua en botella de 500 mililitros, vale 2.000 pesos. Bueno, depende del sitio, porque a veces hay sitios donde la hacen valer 5.000. Pero en un mercado normal vale 2.000 y para hacer un galón de gasolina se requieren 8 botellas de esas, o sea, vale 16.000 pesos. Y un galón de gasolina ahorita debe estar en 8.000 pesos. Entonces, el agua vale más que la gasolina. Lo que pasa es que como a veces no la pagamos nosotros, la paga es el, el marrano de turno, o bueno, al que querramos gorrearle en su momento, pues no nos cuesta nada. Esto lo digo para que cambiemos la actitud de comprar agua en botella, es lo peor que podemos hacer. Primero, el costo es eh, exagerado y segundo, pues el impacto ambiental de estas botellas es incomparable, es muy grande. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre el tema de membranas? ¿Alguien que quiera preguntar? Jason, ¿le quedó clara su duda o quiere que Ingeniero, hablemos algo más? Sí, señor. en este caso que, en este caso que nosotros queramos implementar, digamos, un sistema de estos por filtración de membranas, eh, ¿cuál sería el más costoso o bueno, el que sea más, no sé, como el de menor costo, que sea más rentable, o todos, digamos, cuando habla de membrana por nanofiltración o filtración, ultrafiltración, digamos, ¿será que el costo es igual? No, no, las membranas de microfiltración son baratas, eso, qué sé yo, vale por ahí 20.000 pesos una membrana pequeña. La de ultrafiltración ya vale 100.000 pesos y la de ósmosis inversa puede valer lo mismo. Una membrana de ósmosis inversa le puede valer 250.000 pesos, pero el problema no es el costo de la membrana. Por ejemplo, para ósmosis inversa se requiere que la presión sea de 150 libras. Entonces, para yo poder usar una membrana de ósmosis inversa, no solo necesito la membrana, sino además necesito una bomba con unas condiciones especiales que me suba la presión para que la membrana funcione. Por ahí vi que a través del WhatsApp habían compartido unas imágenes. eh, pues si se dieron cuenta, o bueno, lo que pude ver de esas imágenes, todas eran idénticas. Siempre va a haber un permeado, va a haber un filtrado, pero lo cierto es que las condiciones que yo debo tener, por ejemplo, en microfiltración y ultrafiltración, son muy fáciles de lograr, en cambio en ósmosis inversa o en nanofiltración sí requiere unas presiones mucho más grandes. Entonces, pues obviamente si yo quiero un agua de mejor calidad, pues voy a tener que invertir mucho más dinero. Si yo quiero un agua con microfiltración, pues barato. Si voy a querer con ultrafiltración, un poco más caro y ya con osmosis inversa, pues mucho más costoso. Y al ser más costoso, pues voy a obtener un agua de mejor calidad, pero pues me va a valer más. Pero nunca va a valer esos precios tan exagerados que mencionamos allá. E igual, es más, para consumo humano no es conveniente hacerle ni no filtración ni osmosis inversa a un agua, porque nosotros para poder consumir el agua necesitamos que esta agua tenga unos minerales. Y si le sacamos todos los minerales, pues vamos a tener un problema de descompensación iónica que pues que nos va a generar una dificultad al consumir el agua. Por eso nadie compra agua destilada para tomar, nadie consume agua destilada. Y por la misma razón tampoco se puede tomar agua de mar. Los dos extremos son, pues las dos situaciones son extremas y son malas. Cuando uno toma agua de mar, cuando uno toma agua de mar sufre un proceso de desbalance iónico
que lo que hace, si ustedes conocen de las membranas que tiene las células, que también son membranas osmóticas, la membrana osmótica solo permite el paso del agua. Entonces, cuando nosotros tomamos unas aguas con altas concentraciones de iones y estas concentraciones llegan a la célula al tener una membrana osmótica no va a permitir que los iones que están afuera de su membrana ingresen, sino lo que va a pasar es que la membrana va a tratar de igualar concentraciones y para igualar concentraciones permite que el agua que está a su interior salga para diluir la concentración de lo que está afuera de ella. Entonces la membrana, la célula se deshidrata y es por eso que una persona que toma agua salada muere de deshidratación. ¿Por qué? Pues porque la célula pierde todo toda su humedad, la que tiene al interior, para poder igualar las concentraciones, porque ella está hecha con membranas osmóticas. En el caso contrario, cuando tomamos agua destilada, pues es lo mismo. Afuera hay una baja concentración de iones, porque el agua destilada no tiene iones, y la célula pues trata de igualar concentraciones haciendo que una gran cantidad de agua ingrese a la célula y esta hace que se crezca y se reviente o forma algo que se llama retención de líquidos y cosas como esas. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. Normalmente, pues uno con el tratamiento que se hace y con lo que recoge el agua naturalmente en el proceso desde que llueve hasta que ingresa al sistema de tratamiento, pues recoge una cantidad suficiente de iones para que no se produzca ninguno de estos fenómenos, ni la deshidratación ni la retención de líquidos de la que le estoy hablando. Entonces, por eso precisamente uno no necesita procesos de tratamiento tan altos en aguas potables. Es más, en aguas potables ninguno de estos procesos se utiliza. Esto no se utiliza, nada de esto. En agua potable se utiliza es la filtración con lechos, pero pues por ahora quería primero hablarles de las membranas para que lo conocieran y satisfacer los requerimientos de Jason Andrei Lozano, que se preguntaba desde hace días. Hoy está hablando solo la carreta por allá, hoy no está pendiente de la clase. No, Inge, ¿cómo que no? Ya está Entonces estoy esperando a que su merced termine para preguntarle algo. Está con una niña por allá atrás hablando quién sabe qué pendejada si no está en clase. Con mi mujer y con mi mamá. Oh, bueno, pues tampoco necesitaba ¿Qué que nos decir yo? diera tanta claridad del tema. Inge, una preguntita. Cuando hablamos de micrómetros, ¿es lo mismo de micras? Sí. Micrómetros son micras, sí señor, 10 a la menos 3 metros. 10 a la menos 6 metros, Porque perdón. en la investigación que hice, pues en el documento me aparece que para la filtración bueno, la microfiltración es de 0.1 a 1 micra. Si usted la tiene ahí de 10 Ajá. micrómetros. Pues lo que ¿Es les lo decía mismo? es que no es lo mismo. Pues es que hay diferentes nomenclaturas y diferentes como criterios, pero la única forma de saber si es de micra, ultra o nano es cuando va uno al mercado y compra y le pregunta al vendedor, bueno, esta es de micro, más que decir de micro, de nano o de ultra, es que le diga en la especificación de la membrana es cuál es el tamaño del poro. Estos datos yo los saqué fue de un sitio que fui y compré unas membranas y estas membranas venían así, digamos, distribuidas de esta forma. No sé qué aparezca en la bibliografía, podemos encontrar diferentes, pero si eso es micro, entonces, ¿qué es ultra? Porque, por ejemplo, usted me está dando los datos de lo que yo llamo ultra, entonces, ¿qué llaman en ese artículo que llaman ultrafiltración? Para mí la ultrafiltración es de 0.01 a 0.1 micras. De 0,01 a 0,1 micras. Y la microfiltración, La micro de 0.1 a 1. no hay una diferencia muy pequeñita. Yo no creería que fuera así, pero bueno, si es así, igual sirve. Pero
Pues fíjese que los virus van a pasar por esa de microfiltración. Va a retenerse las bacterias, pero los virus sí van a pasar. Profe, pero me imagino que en el mercado hay diferentes tamaños de membranas, ¿no? O sea, no solamente las que están ahí. Pues son rangos. Sí, Ellos claro, le me venden, imagino que dependiendo de lo que... sí, le venden es un rango. O sea, ellos Eso, rangos, sí. le van a decir que esta membrana es de, por ejemplo, 1 micra, o de 0,5 micras, o de 2 micras. Bueno, eso es más, es que las de microfiltración, como les digo, no es así solo de 10 micras, sino, por ejemplo, efectivamente lo que decía Jason es correcto. Puede ser, la de microfiltración puede ser de 1 micra hasta 10 micras. Entonces usted puede ir y comprar en una tienda, le van a, bueno, en una tienda no, en un almacén que vendan eso, le van a decir, mire, tenemos esta de 5 micras, o esta de 10 micras, o esta de, bueno, de todas las micras que usted quiera. Eso depende lo que usted necesite. E igual el precio, pues entre más pequeño sea el tamaño de poro, pues el precio va a ser mayor. Qué pena, Inge, hay el sistema de filtración, es eficiente si se utilizan por lo menos todos esos, lo de arena, antracita, de carbón activado, o hay una en específica. Pues como les he dicho, todo depende del uso final que yo le vaya a dar al agua y de lo que necesite remover. Para agua potable yo no necesito ni siquiera montar una membrana. En agua potable no montamos membranas porque en agua potable solo con la arena y la antracita es suficiente. Pero si yo necesito, por ejemplo, si yo vivo en San Andrés, que no tiene suficiente agua dulce, llamémoslo así, que no llueve lo suficiente para mantener los turistas y los residentes de la ciudad, me toca utilizar agua de mar, procesarla y para producir agua para consumo humano. Entonces, esa es una limitante porque no tengo más agua. O, por ejemplo, qué sé yo, en Punta Cana, en República Dominicana o ciudades como esas. Pero acá en el interior, donde tenemos suficiente agua, pues no necesitamos llegar hasta allá. Realmente la ósmosis inversa y la non filtración se utilizan es para tratamiento de aguas más que todo industriales que tengan contaminación de algunos elementos como cianuro, mercurio, plomo, bueno, elementos que sean peligrosos y que tenemos que retirarlo. Lo que pasa es que las empresas que producen eso no hacen tratamiento. Entonces, ¿a dónde vamos a encontrar el mercurio o el cianuro? Pues en el río al frente de Chocó, que toda esta explotación de oro en Chocó, pues ellos no hacen tratamiento, vierten sus aguas sin tratamiento y en Chocó es que encuentra uno de esos metales pesados. Pero pues por lo menos acá en Casanare todavía no hay, no hay extracción de minerales y en los ríos no encontramos metales pesados todavía como para que sea necesario hacer este tipo de tratamiento. ¿En dónde lo hacemos? En aguas industriales, nuevamente les digo, por ejemplo, un caso donde trabajé era en una planta de aguas de crudo, aguas asociadas a la producción de hidrocarburo que venían contaminadas con crudo, con hidrocarburos y además tenían cloruros. Entonces, obviamente, no solo hay que hacer este tratamiento que estamos planteando acá, sino es un tratamiento mucho más complejo porque hay que remover grasas, hidrocarburos, DQO, DBO, fenoles, bueno, otra cantidad de elementos. Y para darle protección a la membrana ósmosis inversa no debe llegar ni un solo miligramo por litro de hidrocarburo. Entonces tengo que montar no solo estos procesos que estoy mostrando acá, sino además procesos de tratamiento biológico previos, unos procesos de aireación para remover el hidrocarburo, procesos de enfriamiento para bajar la temperatura porque el agua llega caliente, bueno, muchos procesos más, pero ¿por qué lo puedo hacer? Pues porque la plata, pues tengo los recursos para poder hacer este tipo de tratamiento. Para agua potable no tengo los recursos y además no amerita nuevamente porque no necesitamos aguas de esas calidades, porque el agua para consumo humano debe tener micronutrientes, no, sino debe tener iones para que no se genere descompensación iónica en el cuerpo. Vale, Inge, gracias. Bueno, Leida, ¿quedó claro? ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Como el agua. ¿El agua del río Bogotá?
Bueno, voy a tratar de explicar lo que pasa en un filtro con lechos, de lechos. Entonces, en un filtro de lechos como arena o antracita, ahí ya no ocurre un proceso de tamizaje, que es confuso porque uno cree que la filtración siempre es tamizaje. O sea, cuando yo les digo vamos a filtrar algo, uno cree que uno ya da por hecho de que va a tamizar. Cuando yo les digo filtre el agua, el jugo de naranja con un colador, pues uno sabe que va a tamizar y a través del el tamiz que se llama un colador, pues voy a retener unas partículas de mayor tamaño y las partículas de menor tamaño van a pasar por ese tamiz. Pero en filtración con lechos no sucede eso. Bueno, sí sucede eso, pero suceden muchos más fenómenos. ¿Y cuáles son estos fenómenos? Y vamos a hacer un zoom de lo que pasa al interior de un filtro con unos granos de arena. Aquí tenemos unos granos de arena y vamos a hacer pasar agua. No vamos a hacer pasar agua, vamos a hacer pasar un microorganismo a través de ese grano de arena, que es lo que pasa acá, en un filtro. En esta parte viene el agua y la hacemos pasar a través de los granos, la arena y la antracita. Entonces, el tamaño de la arena, dice la teoría, que debe tener un diámetro de 0,5 milímetros. Ese debe ser el diámetro de la arena. Recomendado. Entonces, pues esos son 500 micrómetros. Con estas arenas o con la antracita, antes la antracita es mayor, la antracita es de 1,2 milímetros. Con estas arenas me van a decir, o yo tengo que remover un virus o una bacteria, que la bacteria tiene 1 micrómetro. Entonces, voy a retirar una partícula o una bacteria que tiene 1 micrómetro con unas rocas que tienen 500 micrómetros. Yo voy a dibujar aquí el tamaño de la bacteria y la voy a dibujar en negro para que la vean. Ahí está. ¿La vieron? Aquí, este huequito, ahí está la bacteria. Entonces, si uno se pone a mirar, ¿cómo demonios voy a remover una bacteria que tiene 1 micrómetro con rocas de 500 micrómetros? O sea, ¿cómo voy a hacer para yo impedir el paso de un microorganismo con una cosa que mide 500 veces más que ella? Entonces, a simple vista no hay una lógica, o sea, pareciera que no funcionara la filtración. ¿Pero por qué? Porque es que no es un proceso de filtración. Lo que ocurre ahí no es un proceso de tamizaje, como el que estábamos hablando en las membranas, y por eso hablé primero de las membranas, porque las membranas es claro que yo hago un tamizaje, que estoy retirando unas partículas de mayor tamaño con una malla de un tamaño menor. Pero acá no aplica porque necesito retirar un microorganismo que tiene una micra con unas piedras que miden 500 micras. Entonces eso técnicamente es casi imposible. Y entonces uno dice, pero entonces, ¿cómo funciona el tratamiento si es que no puede haber tamizaje? Pues obviamente porque no hay tamizaje. Entonces lo que pasa es que aquí funciona es otro proceso que se llama adsorción con deadsorción superficial. Estas partículas se van a adherir a la superficie del material. Entonces,
Ahí, como las estoy adhiriendo, pues ahí sí no tengo problema que el material sea muy grande o sea muy pequeño. Es más, entre más grande sea el material, pues es mejor a veces, porque si el material es muy fino, en la medida que ese material o esas partículas que yo voy a retirar me van tapando los huecos, porque esos huecos se van llenando, cuando se llene totalmente un hueco, pues ya no voy a poder pasar el agua. El agua ya no va a poder seguir atravesando el lecho y el filtro se me va a colmatar o se me va a tapar. Entonces, por eso yo les decía que en la parte superior, en esta negra, por ejemplo, el tamaño de la antracita es de 1,5 milímetros. El tamaño de la arena es de 0,5 milímetros. O sea, la situación es mucho más grave con la antracita, porque la antracita son 1500 micras para retener una partícula de una micra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ahí, como es más grande, pues tengo una área superficial y es mejor el proceso de absorción. Después de que la partícula ya empiezan a absorberse, hay un momento en que ya los huecos se van llenando, que era lo que les decía, se van llenando los huecos, y ya después de que han pasado mucho tiempo, ya empieza a haber un proceso que se llama ahora sí tamizaje, porque los huecos se van saturando y ya el agua o los microorganismos ya van siendo retenidos por ellos mismos. Entonces, en un filtro de estos pueden ocurrir tres cosas para que un filtro ya no pueda producir más agua. La primera cosa es que se llama la pérdida de carga. Y la pérdida de carga es cuando los orificios por donde pasa el agua se han ido colmatando, que ya no me permite el paso ni una gota de agua. O sea, los intersticios, estos huecos tan grandes que les decía que son gigantes para el tamaño del microorganismo, son unos huecos gigantes, pero en la medida que va pasando el tiempo, estos huecos gigantes se van tapando y ya no permite ni siquiera el paso del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos toca limpiar eso y ya les digo cómo es. Entonces, nuestro primer proceso o nuestra primera falla que se puede presentar es cuando la carga se pierde lo suficiente, ya el filtro se tapó. El segundo es por pérdida de caudal. ¿Por qué por pérdida de caudal? Pues porque ya los huecos que quedan son tan poquitos que ya no pasa agua. Entonces casi los tres elementos que les voy a mencionar ocurren al mismo tiempo. Pues se pierde la carga y al perderse la carga pues también se pierde el caudal. Y el último es por pérdida de calidad. Y este es un poco más difícil de entender, pero voy a tratárselo de explicar. Cuando el filtro empieza a engrosar este material, esta capa de mugre se empieza a engrosar, pues la calidad de ustedes, ¿qué creen? ¿Que empeora o mejora? Si aquí tengo menos huecos, ¿qué opinan? Mejora, pero pues como el Merced dijo que para agua potable no era bueno que se removieran todos los minerales. Sí, pero es que mejora y ese va a retirar no minerales, porque tampoco vamos a generar un tamiz molecular, estamos generando unos tamices que me va a retirar microorganismos. Entonces, efectivamente mejora. A medida que esto se va tapando, mejora. Es por eso que los filtros, cuando están limpios, tienen una calidad no tan buena y después de que han ido madurando, la calidad mejora. ¿Qué pasa con el tiempo? Que esto se está tapando tanto, se está saturando, se está llenando tanto, que hay un momento que, bueno, ya está muy tapado, pero yo voy a tratar de seguir pasándole agua. Entonces es como cuando yo tengo mi colador, ya él no pasa jugo y ¿qué le hacemos? Entonces depende de los recursivos que seamos, empezamos con una cuchara a apretarle el jugo para el bagazo para que libere el jugo, ¿cierto? O cogemos con la mano y le vamos haciendo con la mano para que salga lo más que se pueda. Eso mismo hacemos en un filtro. Lo que hacemos es que el nivel del agua se lo vamos incrementando.
Entonces, a la medida que se va incrementando el nivel del agua, pues el filtro se le está generando más presión. Y entonces estamos haciendo lo de la cuchara. Yo le estoy haciendo más presión para que el agua pase. Pero esta presión no puede ser infinita. ¿Qué pasa cuando yo le aplico mucha presión? Esta capa que se va formando se fractura. Es como cuando nosotros vemos en verano en las tierras que son muy arcillosas, que cuando ya pierde mucha humedad se empieza a fracturar el suelo. Es decir, empezamos a ver como unas rayas, unas franjas a través del suelo, y lo mismo pasa en estos filtros. En un momento, cuando ya le estoy aplicando mucha carga y los orificios son tan pequeños que ya se saturaron, pues ese colchón o esa capa que me ayudaba a limpiar se fractura, y ya en ese momento, pues el agua pasa derecho. Y al empezar a pasar el agua derecho, ya no hay procesos de absorción, ya no hay procesos de tamizaje, entonces en ese momento, pues la calidad se disminuye. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo un agua con una turbidez de 5, aquí el agua va a pasar con una turbidez, puede ser mayor. ¿Por qué? Porque cuando se fractura el lecho, el agua empieza a retener, a arrastrar, perdón, ese material que se retuvo durante todo el tiempo de operación. Entonces, en ese momento, la turbidez puede subir. ¿Y qué debo hacer? Pues suspender el filtro. Y ya les voy a explicar qué es lo que se hace en ese momento. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, una pregunta, eso es lo que estás explicando. Es lo mismo en los filtros que venden para el hogar de piedras volcánicas y no sé qué más, y que a lo último tiene como una especie de espumilla. ¿Es el mismo proceso? La espumilla que tú hablas al final es el falso fondo, es el que no deja que se vaya el material, que se pierda. Pero esos de rocas volcánicas, pues yo no sé cuál será la función. De pronto porque tenga algo especial, pero no tengo ni idea. Es un filtro común y corriente. Es más, uno puede hacer filtros. Lo único especial es que es demasiado caro. Obviamente, es que eso le ve en la cara. Sí, por eso es que siempre me muestra, perdón, siempre he estado apática con esos filtros y mi familia siempre los he comprado, pero son muy costosos y no le veo, lo veo más como decoración en la cocina que función como tal. Mira, Diga, son eso, caros y las vaquitas ni siquiera dicen mu. no, esos filtros, Y las piedritas son recogidas en el Cusiana. esos Ok. filtros, claro, todos esos filtros tienen un problema, que si no se les hace mantenimiento, se los acabé de hablar, igual que los filtros de membrana. Si no se les hace mantenimiento con la frecuencia que se debe, empieza, y se los dije hace un poquito, empieza a soltar el mugre que acumuló. Este filtro, si yo no le quito ese mugre que acumuló durante el tiempo de operación, pues empieza, les dije, mire, bota un agua con una peor turbidez. ¿Por qué? Pues porque está sacando el mugre que acumuló durante tantos años. E imagínense, bueno, no son años, en este caso es un día. Pero, por ejemplo, ese que ustedes tienen en su casa, que lleva acumulando 3 o 4 meses y no se limpia, pues en un día, cuando ya se sature, empieza a botar todo lo que con toda la concentración que estuvo almacenada durante tanto tiempo. O sea, empieza a botar grandes cargas de microorganismos, de bacterias, de virus, y por eso es que los chinos andan con unos panzonones, pues claro, tienen la tenia con mozo y todas las crías ahí en la panza. Entonces, cualquier sistema que se use hay que hacerle mantenimiento. Tiene que hacerse mantenimiento. El tema de la vaquita, ese lo vemos la otra clase, porque hoy solo hablé de filtración por membrana. En la otra clase vamos a hablar de desinfección, y ahí vamos a hablar del tema de su vaquita, de la vaquita que produce ozono. Entonces, bueno, si Sí, quedó claro. porque él habló de la vaquita y el filtro que yo digo no es de la vaquita. No, la vaquita. Ingeniero, por lo menos, pido la palabra. Sí, dale. Por lo menos en la finca se usa un filtro
pero no es de la vaquita ni nada de eso. O sea, es un filtro donde tiene dos recipientes, ¿sí? En el de la parte de arriba, que es el que almacena el agua, bueno, en esa parte se encuentra una arena muy, muy fina. Y en eso tiene una, creo que es una membrana también, que la cual permite la filtración y tiene, antes de la membrana hay una parte como con carbón. ¿Qué tan confiables pueden ser esos filtros? Pero igual, como su merced dice, hay que hacerles un mantenimiento por la suciedad que pueda llegar el agua y eso. Ahí está. Me dice que el carbón es la antracita y la arena muy fina es la arena muy fina que utilizan los filtros, y esa espuma que dicen que tiene debajo es el falso fondo o es el soporte que no deja que pase eso. Eso es un filtro común y corriente y funciona. Funciona por lo que les acabé de explicar en procesos de absorción de los microorganismos sobre la partícula del agua, pero hay que hacerle limpieza. ¿Cómo se le hace limpieza? Pues voy a volver aquí a quitar un poco de tachones. Tenemos que hacerle limpieza. ¿Cómo les vamos a hacer limpieza a un filtro de estos? ¿Cómo se hace en realidad la limpieza en un filtro del hecho múltiple que existe en una planta de tratamiento? Bueno, ya no se pudo Bueno, devolver. por lo menos en el de la finca se saca la arena y pues ese por lo que es pequeño, ¿no? Se le hace un lavado muy, hasta que pues la arena vuelve a tomar su consistencia, su color normal, porque por las partículas pues toma un color diferente, pues con todo lo que tiene ahí, ¿no? Así es correcto. Pero Pero entonces imagínense. la idea es hacerle lavado sin necesitarlo, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, ¿Cómo lógico, hago también hay yo? que hacerle, pues al filtro también, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque eso es muy delicado. Bueno, pero yo cómo hago en el de la finca de Luz Mary, pues fácil, porque eso es un filtro pequeñito y yo le puedo voltear la arena y todo. Pero ¿cómo hago yo para lavar un filtro que tiene 10 toneladas de arena? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que hago yo es hacer pasar agua en dirección contraria. Entonces, eso es la actividad que se llama retrolavado. Y si ustedes se dieron cuenta, yo acá en el dibujo que había hecho dejé aquí este huequito. ¿Por qué? Porque aquí en este huequito es donde voy a entrar con mi agua de retrolavado. Entonces, normalmente, cuando él está operando por acá, el agua sale agua para desinfección, llamémoslo tanque de contacto. Es la siguiente operación. Pero cuando ya se colmató, de acá va a ingresar en la dirección contraria agua para retrolavar. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente voy a hacer pasar agua. Para eso es que sirve el falso fondo y para eso es que sirve el soporte, para hacer pasar agua en dirección contraria. Cuando yo hago pasar agua en dirección contraria, todo el material que se acumuló sobre la arena y que se acumuló sobre la antracita, pues se libera. ¿Y a dónde va a parar? Pues no se va a devolver por allá, sino va por allá a otra joda que se llama un lecho de secado. Es el mismo sitio donde va el lodo del sedimentador. Entonces, en esos momentos va a salir un agua con todo lo que acumuló durante el proceso normal. Ese proceso dura, en una planta dura 24 horas. Esa es la carrera normal de filtración. Es decir, todo esto que les dije, que el filtro llega, empieza a madurar, empieza a acumular las partículas, empieza a perder carga, empieza a perder caudal y ya cuando perdió calidad sucede en 24 horas. Ese es el tiempo promedio. A las 24 horas, ¿qué hago? Pues cierro esta válvula de acá, que es la que me deja entrar agua, y abro esta de por acá para que el agua haga este recorrido. Otra vez, con otro color, con amarillo. Esta agua entra en esta dirección, atraviesa el lecho y se lleva todo el mugre hacia un lecho de secado. Entonces, pues, ¿qué hago? Que durante 24 horas acumulo material y durante 10 minutos lo saco. 10 minutos nomás, saco toda la concentración de 24 horas.
¿Qué pasa si ustedes no le hacen mantenimiento a sus filtros? Después de 3 o 4 meses, el filtro va a empezar a botar el material que acumuló durante esos 3 o 4 meses. Entonces, esos 3 o 4 meses de porquería, porque es lo que uno guarda en un filtro de esos, es lo que retiene microorganismos, bacterias, metales, iones, todo eso. Si yo no lo limpio, pues me va a empezar a entrar al agua toda esa porquería. Pues lo dijo Luz Mary, ese filtro se ve sucio, ¿yo qué hago? Pues yo lo desarmo y voy y lo lavo con buena agüita y el material otra vez queda limpio y puedo volverlo a usar. Liliana dice de sus rocas volcánicas, pues muy seguramente va a hacer lo mismo. Lo que pasa es que hay gente que cree que las rocas volcánicas tienen como unos campos magnéticos y que estos campos magnéticos traen salud y traen fortuna y traen otro poco de cosas y bueno, pues eso ya son creencias. Y eso es como el efecto placebo de las vacunas. Y eso se pueden hacer. Inge, al grupo envío uno de los filtros que digo. Eso no es totalmente inservible, ¿cierto? Al grupo de Kibal, al grupo de WhatsApp. Dije una pregunta, ¿esos filtros se pueden hacer lavado con agua caliente? Sí, pero a la Sí, final va a señora, ser el lo grupo de mismo. WhatsApp. No, O sea, eso sirven para gastar la platica. Ingeniero, dije. Alguien estaba hablando, Luz Mary alzó la mano, si quiere hable Luz Mary, Jessica estaba hablando, pues no la he escuchado, o no sé si ya le respondimos. Háblense, los escucho. Ingeniero, en el caso de las membranas, la membrana que se utiliza para el filtro que le digo que tengo en la finca, ¿ese filtro cuánto puede durar o cada cuánto se puede, digamos que ya no funcione? Pues es que no sé si me está hablando de un filtro por membrana, pues hay que estarle haciendo el retrolado también a la membrana, por lo menos depende de la calidad del agua. Normalmente en las fincas el agua es muy buena a menos que haya hierro. Entonces si hay hierro, pues eso toca con mucha frecuencia. Si no hay hierro, pues por ahí cada 3 o 4 Puede ser meses. de un... No, el agua viene de un río, digámoslo así, una quebrada. Por eso, pero no le hacen ningún tratamiento a esa agua, no le hacen Inge, una pregunta, depuración. ¿esos lavados también se puede hacer con agua caliente? Jessica, sí señora, le decía que se puede hacer, pero no El sirve agua para viene nada. prácticamente directamente del río. Esperen un segundo porque es que están hablando dos personas al tiempo. Le voy a responder a Jessica primero. Sí se puede hacer con agua caliente, pero no sirve para nada hacerlo con agua caliente, porque igual no va a mejorar nada la filtración. ¿Qué es lo que sucede en algunas plantas? Que se aplica aire y agua. Con aire ayuda a que las partículas suelten la mayor cantidad de mugre que han acumulado y pues eso mejora, pero el aire, agua caliente, pues sí, de pronto ayuda, pero igual no eficientemente no le veo ninguna eficiencia. Luz Mary hablaba de los filtros, si es una membrana y el agua es de un río, pues muy seguramente eso se va a colmatar muy rápidamente, hay que hacerle con mayor frecuencia. Yo que recomendaría un agua de un río, pues hacerle una filtración con arena y antracita y luego ahí sí pasarlo por la membrana, que me imagino que es lo que tienen allá.